En la legislatura llovían contratos, ¿no? Llovían contratos y había contratos para todo el mundo y alguien se quedaba con la parte del león. La causa de los contratos truchos, la causa que se viene hablando desde septiembre del año pasado, tenía previsto esta semana una audiencia para tratar el tema de los embargos millonarios. Una jueza, Marina Barballelata, dispuso embargar en 3.000 millones de pesos a cada uno de los imputados. En esta causa, en la que el más renombrado, podemos hablar, Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Uribarri, Sergio Cardoso, hasta hace nada, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, y Gustavo Pérez, el que era director del Servicio Administrativo Contable, pero en el Senado. Ya ninguno de los dos está cumpliendo esa función. Después hay una serie de contadores y gente del montón. Por ahora, ningún número uno. Y algunos llaman los perejiles, los recaudadores. Los recaudadores. Este jueves a las 8 de la mañana se iba a hacer una audiencia de apelación. Los abogados habían cuestionado este embargo que dispuso en abril la jueza Barballelata, 3.000 millones de pesos a cada uno de los imputados. Viene complicado. Se había previsto para el 1 de agosto la audiencia. Después dijeron, no, nos equivocamos. En realidad es mañana. Es este 25 de agosto, jueves. Hoy que dijeron miércoles 22 de agosto, no se hace la audiencia porque en esta causa también, al igual que en la causa de la vaca, o al igual que en la causa del sueño entrerriano, está el abogado Emilio Fauce, que tiene un problema serio de salud. Por lo tanto, se suspendió. Pero la novedad que conocimos hoy es que la Fiscalía de Estado se incorpora a la causa de los contratos truchos. Sobre todo en esta discusión, ¿no? En esta discusión de los embargos. Quien nos puede explicar en carácter de qué y para qué se incorpora a la Fiscalía de Estado es el titular de este organismo, Julio Rodríguez Íñez, que está en contacto con la Radio Pública de Paraná. Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctor, la causa de los contratos truchos se inició en septiembre del año pasado. ¿La Fiscalía se incorpora ahora y por qué se incorpora? Se incorpora por lo siguiente. Usted sabe que cuando se producen este tipo de situaciones o de hechos, se disparan distintas acciones jurídicas. Una de ellas es la acción penal, cuyo titular es el Ministerio Público Fiscal y persigue la sanción penal, la sanción que establece el Código Penal. Pero no tiene competencia o no tiene atribuciones para perseguir la acción civil o la acción resarcitoria, la acción en la cual a partir del delito se produce un daño en la administración y ese daño patrimonial tiene que ser resarcido. El ejercicio de esa acción le corresponde a la Fiscalía de Estado. Hay distintas formas de ejercer la acción civil o la acción resarcitoria o la acción de daños y perjuicios. Una de las posibilidades es incorporarse como actor civil en los procesos penales. Es una opción. Bueno, nosotros lo estamos haciendo porque acá se da la particularidad que el Ministerio Público Fiscal planteó un embargo preventivo por una suma de dinero sobre el patrimonio de todos los imputados. El juez de garantías aceptó ese reclamo, la traba de esa medida cautelar, pero los abogados defensores plantearon que no tenían competencia. Entonces nosotros entendemos que en este caso corresponde que la Fiscalía, a los efectos que no se caiga la medida cautelar, resuelva el problema incorporándose como actor civil. Y eso es lo que hicimos hoy. Signes, ¿y por qué? Más que nada pensado en la audiencia. ¿Por qué la Fiscalía en la imputación de este caso habla de 2.000 millones de perjuicio al Estado? Y en la cautelar se le aplicó un embargo por 3.000 millones. ¿Por qué esta suma? ¿La Fiscalía de Estado está de acuerdo con que sea esta suma? No, yo no sé cuál es la suma. Y le digo más, no estoy yo en condiciones hoy de asegurar cuál es la suma, porque ese es un trabajo que vamos a tener que revisar contrato por contrato. Desde nuestra perspectiva, lo que tenemos que hacer es examinar contrato por contrato y ver cuáles son los contratos realmente irregulares. Todos aquellos que sean irregulares son contratos nulos desde el punto de vista administrativo
y por lo tanto hay que volver las cosas al estado anterior, es decir, que quienes fueron parte de un contrato nulo deben restituir lo que cobraron por ese contrato nulo. Entonces, yo creo que al final del camino, ya en el proceso, en el debate en sí o en el juicio en sí, se va a saber con precisión cuánto es la suma. Lo que han hecho los jueces es estimar, y bueno, preventivamente calculamos en tanto, pero no, yo no puedo asegurar cuál es la suma, ni siquiera acercarme a una cifra medianamente seria, de mi parte, ¿no? Los fiscales sí lo han hecho, pero de mi parte yo tengo que esperar al examen contrato por contrato. Claro. Decía esto de analizar contrato por contrato, y me pongo a pensar en aquellas personas que no hicieron una contraprestación al Estado, Claro. tenían un contrato, la Fiscalía, por ejemplo, esto del caso de la Fiscalía dijo no vamos a imputarlos a ellos porque también los consideran una especie de víctima, también un sector vulnerable de la sociedad. Sí. La Fiscalía de Estado en esos casos, ¿qué haría? Digamos, ¿le pediría el dinero que devuelvan a estas personas? Sí, por supuesto. Sí. Es un caso claro. Ahí tiene usted, lo marca muy bien, la diferencia que habría entre el criterio para la acción penal, que busca un objetivo, y el criterio para la acción resarcitoria, que persigue otro objetivo totalmente distinto, que es, yo hago abstracción de si hay delito o no hay delito. Para mí hay contratos irregulares desde el punto de vista administrativo, y eso es lo que no importa si son posición más desfavorable o no más desfavorable. Para mí no. Yo ejerzo la acción contra todo el que perjudicó. Ahora la incorporación de la Fiscalía de Estado, ¿por qué se hizo ahora y no antes? Porque cuando justamente, sí, porque es una opción, como ya le digo, es una posibilidad estratégica, es decir, el derecho procesal nos da distintas herramientas y los abogados elegimos el camino procesal, el más idóneo. En este caso, puntualmente, porque el Ministerio Público Fiscal traba un embargo, y la defensa de los imputados cuestionó la aptitud del Ministerio Público Fiscal para trabar el embargo, porque justamente dicen lo que yo le estoy diciendo, el Ministerio Público Fiscal no tiene pertinencia para trabar un embargo sobre bienes, sería competencia de la Fiscalía, y como yo no quiero que caiga la medida cautelar, porque de esa manera podríamos sufrir un perjuicio, entonces nos presentamos en esta oportunidad. Podríamos haber hecho otra cosa, podríamos haber esperado que el Ministerio Público Fiscal llegue a juicio los casos, que los condene, y a partir de ahí ejercer las acciones de daño, pero entendemos que lo que estamos haciendo ahora, más que nada, es sostener la medida cautelar. Está bien, le hacía la consulta porque la Fiscalía estimó hace ya, a comienzos de año, un perjuicio al Estado del orden de los 2.000 millones de pesos. Ahí ya había también un perjuicio para reclamar. Sí. Y trabó la cautelar. Por eso cuando a mí me consultaron, en algún medio me consultaron cuál era la acción de la Fiscalía de Estado, yo dije, miren, mientras esté la cautelar vigente, la Fiscalía de Estado espera que se avance en estas causas para iniciar acciones. No podemos accionar solamente con una investigación preliminar. Bien. Mientras estuviera la cautelar vigente, listo, nosotros esperamos. Pero como ahora se pone en riesgo la vigencia de la cautelar, entendemos que no debemos admitir que se caigan y por lo tanto planteamos la incorporación como actor civil y sobre todo el interés en que se mantengan las cautelares. ¿Es una estrategia en conjunto entre la Fiscalía de Estado y la Procuración? Digo, esta intervención ahora en el medio de este cuestionamiento de los embargos. Porque el embargo fue decretado en abril. Claro, y nosotros fuimos notificados con posterioridad a ello de ese embargo y se nos hizo saber que existían estos embargos. Ahora, nosotros fuimos, porque tenemos una oficina en el ámbito de la Fiscalía que hace una especie de seguimiento de los procesos penales, no para introducirnos como querellantes, porque no podemos, pero hacemos un seguimiento justamente para esto, para preservar los derechos patrimoniales. A veces esto no ocurre, fíjese que en Bustamante, por ejemplo, en el juicio abreviado, Bustamante aceptó pagar
una suma de pesos devolviendo devolviendo El el prejuicio. monto que había, exacto. Y ahí directamente nosotros con la sentencia, no, perdón, en el abreviado no hablaban de devolución de montos. Calculaban un perjuicio, pero no había embargo ni nada. Ujú. Entonces ahí nosotros directamente lo convocamos al imputado con la sentencia ya del abreviado, que era un reconocimiento, y el imputado aceptó el perjuicio y lo devolvió y pagó al Estado, devolvió el dinero. Ujú. ¿Cuánto A devolvió? veces pasa ¿Cuánto 4 devolvió? millones, 4.800.000 pesos. ¿Y cómo lo devolvió? ¿Un convenio de pago? ¿Cómo? ¿Un convenio de pago o lo pagó cash? Lo pagó en un solo pago. Lo No. pagó en un solo pago. Ay, qué De- bienvenido. El Corcho Rodríguez quería pagar en 2 años 300.000 pesos. Claro. No. Tuvo Aquí mejor en caso negociación la Fiscalía de Estado. en Bustamante pagó 4.800.000 pesos. Pero le digo, a Dato, veces es muy así. buen dato, no lo conocíamos. Bueno, es Ujú. así. A veces es así, a veces está el ejercicio de la acción civil en el proceso penal, a veces esperamos que el Tribunal de Cuentas nos mande la determinación del perjuicio. En fin, hay distintos caminos por los cuales podemos obtener los resultados de resarcimiento. Ahora, Signe, eventualmente si este caso llega a juicio y hay condenas, Sí. Sí. acá en este tema de los embargos, por ejemplo, hablan de propiedades de campos, de edificios, de vehículos. Sí. ¿Eso puede llegar, si hay una condena, no, ser decomisado y pertenecer al Estado? ¿Cómo sería en Y ese? podría ser como pasó con el caso de Cedro. ¿O Riguelato fue así también? También, Riguelato fue juicio abreviado también, igual que Bustamante. Riguelato, pero en Riguelato, ahí fíjese que no pasó como Bustamante. En Riguelato fue juicio abreviado, pero Riguelato devolvió en el abreviado. Es decir, Sí. el abreviado es un pacto que se Claro. hace entre el fiscal y la defensa. Y en ese pacto, Riguelato voluntariamente ofreció la devolución de bienes, el pago de sumas de dinero, y se hizo en el abreviado y no hubo necesidad que Fiscalía inicie acciones. Simplemente la devolvió y después lo que sí hicimos fue tomar posesión nada más. Tiene, Por eso, cada caso es distinto. Claro. ¿Tiene posición tomada respecto de esta investigación que ya lleva varios meses, la causa de los contratos truchos, y que está esperando la audiencia de elevación a juicio, aunque esto viene bastante demorado? Sí. Y además Mire, el procurador Jorge García anunció que la iba a desdoblar. ¿Tiene posición tomada respecto de esta investigación? Que muchos dicen que no es tan así y cuestionan hasta la estimación que hizo la Fiscalía del perjuicio. para mí es una causa muy simple, muy sencilla desde el punto de vista administrativo. Yo no abro juicio de valor. Yo lo que voy a hacer es examinar desde la perspectiva del derecho administrativo la regularidad o irregularidad de los contratos. Si los contratos son regulares, es decir, si los contratos no tienen vicios, en la teoría de los contratos hay elementos de los contratos. Si los contratos no tienen vicios, son contratos válidos. Pero si los contratos tienen vicios, se anula el contrato y por lo tanto hay que restituir. Es un análisis muy frío el mío, muy, te diría automático. Claro, siguiendo ese análisis. Preguntarme si hay dolo, si no hay dolo, simplemente es un análisis, si resiste un análisis de legitimidad cada uno de los contratos. Sí, siguiendo ese análisis, en general los contratos parecen lícitos porque son contratos entre, digamos, con empleados que si bien no cumplían servicio en la legislatura, se cumplían todos los requisitos, todos los pasos. Pero una cosa es la forma. La forma es un elemento, pero hay varios más. Entonces, nosotros examinamos todos los elementos. La forma es uno. Puede ser un contrato formalmente perfecto, pero puede existir un vicio de la voluntad en la formación. Es decir, que en realidad el propósito fue no para establecer una relación de trabajo, sino una relación de otro tipo. Entonces, para mí es un trabajo sencillo, simple, análisis del contrato por contrato. Ahora, ese es más análisis... simple que el análisis que hace la acción del Ministerio Público. Claro, iba a eso. El Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, está haciendo su propio análisis de los contratos.
¿Y la Fiscalía de Estado haría su propia análisis Exacto, o sí. agarraría el expediente de Fiscalía y diría, son todos estos contratos, 500, y vamos a buscarlo? No. Nosotros participamos como actores civiles, vamos a participar del proceso penal, con la documental que está ahí en el proceso penal. Esto es consecuencia de ejercer la acción civil en el proceso penal. Puede haber discrepancia, difícil, porque si la fiscalía determina que hay dolo, Uh-huh. bueno, el dolo es un vicio de la voluntad en la formación del contrato y automáticamente lo convierte en nulo, de manera tal de que si la fiscalía del Ministerio Público, me refiero, imputa dolo y prueba dolo, eso es consecuencia. La consecuencia es que automáticamente anula el contrato desde el punto de vista administrativo. Y eventualmente la gente que hoy hablábamos de que, que le tenga que devolver ese dinero por el contrato irregular, ¿se le puede hacer un convenio de pago o se le exigiría que No, pague? vos exigir en la misma vara que Bustamante, que el contado. Sí, puede. Puede ser convenio de pago. A nosotros no nos importa, porque todos los convenios de pago conlleva intereses, de manera que lo que nos importa es la devolución. No la sanción, que la sanción penal no nos corresponde a nosotros nos corresponde el recupero. Usted decía hoy... Y dentro de esas posibilidades, bueno, existen siempre posibilidades de convenio de pago, pero es un poco adelantarse a la situación. Primero hay que ir a los juicios. Exactamente. Usted decía, no abro juicio de valor sobre la causa. Esta causa es peculiar, es distinta al resto de las causas por corrupción, porque está involucrado todo el poder legislativo, y hay quienes dicen esto es la forma de financiamiento que ha tenido la política en la última década, y salpica a todos, y que es difícil que esto se dirima en los tribunales. No, yo creo que la prueba está en que se está dirimiendo en los ámbitos que corresponde, que es el Poder Judicial. Después está la valoración, sin más arriba, sin más abajo, pero en los procesos judiciales eso se va a ir determinando. Usted fue legislador, así que conoce el paño. Sí, conozco perfectamente, pero esto no tiene nada que ver con la modalidad de contrataciones que existió en la época que yo fui presidente incluso de la Cámara de Diputados. Sí. Usted tiene dos clases de contrato en la Cámara de Diputados. Los contratos dos clases de relación de empleo. La estable, está prevista en el Estatuto del Empleado Legislativo, el empleado que forma estable, con planta permanente, trabaja en la legislatura. Y está aquellos contratados temporarios que se llaman, que dependen de cada legislador. Y cada legislador propone y duran por el tiempo que dura el mandato del legislador, sin estabilidad. Pero eso está previsto en la ley, en el estatuto, y esa es la forma, no de financiar la política, sino la forma de que los legisladores tengan colaboradores que serán militantes políticos, seguro que son militantes políticos, y los vincula a través de un contrato. Ahora, esto de lo que estamos hablando ahora es otra cosa. Esto es una especie de modalidad para extraer fondos según no para establecer relaciones de trabajo, sino una modalidad más para sacar dinero de la administración que para otra cosa. Es lo que dice el Ministerio Público Fiscal, y aparentemente es así. Yo no tengo por qué dudar de la seriedad de la investigación que hasta ahora viene marchando, y de las cautelares. Una cautelar no se traba si un juez de garantía no encuentra seriedad en el planteo. Entonces, la pregunta del millón es: ¿dónde fue a parar ese dinero? ¿La Fiscalía todavía no ha respondido a eso? No sé. Eso no es mi tema. Mi tema es recuperar los montos que ilegalmente se fueron de la administración. Bien. La última consulta que le hacemos al fiscal de Estado tiene que ver con este anuncio parece el cuento de la buena pipa, ¿no?
¿Está el decreto de fumigaciones firmado o no está el decreto? No. El proyecto de decreto yo Ajá. lo elevé el viernes de la semana pasada al Ministerio de Economía. El ministro de Economía lo examinó y ese decreto requiere el refrendo de varios ministros. Ajá. El de salud es uno, el de gobierno es otro, el de Ujú. economía. Por lo tanto, antes que el gobernador lo firme, tiene que estar refrendado por Claro. los ministros a los que les incumbe el Ujú. proyecto de decreto. Ujú. Pero yo Su parte ya hizo. mi parte ya hice, y el decreto está, o el proyecto de decreto Ujú. está recorriendo los ministerios a los cuales de alguna forma le incumbe. Bien. Doctor Rodríguez Íñez, gracias por este contacto con la Radio No, Pública de al Paraná. contrario. No, muchas gracias a ustedes.